Hidrocarburos. Vamos a ver alcanos, alquenos y alquinos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos. Están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Los átomos de carbono pueden formar cadenas abiertas, acíclicas o cerradas, cíclicos. Tanto los cíclicos como los acíclicos pueden tener sus átomos de carbono unidos por enlaces simples, hidrocarburos saturados, o múltiples hidrocarburos, no saturados o insaturados. Los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados porque sus moléculas tienen solo enlaces simples y no es posible adicionarles más átomos de hidrógeno. Su fórmula molecular general es CnH2n más 2, en donde n es el número de carbonos. Se los llama también parafinas o hidrocarburos parafínicos y se encuentran presentes en el gas natural y en el petróleo. Los nombres de los alcanos llevan la terminación o sufijo ano y vamos a ver cómo se nombran. Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud. Si dos cadenas tienen la misma longitud, se toma como la principal la más ramificada. En este caso, vamos a tomar esta cadena porque es la más larga y tiene dos ramificaciones que son dos metiles, por lo tanto serán un 3,6 dimetiloctano. En este caso, la cadena principal va a ser este heptano y tenemos dos etiles y dos metiles de ramificaciones, por lo tanto vamos a tener el 3,5 dietil 2,6 dimetilheptano. Regla 2. La numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Si por ambos extremos hay sustituyentes a igual distancia, se tienen en cuenta el resto de sustituyentes del alcano. En este caso, la numeración va a estar más cercana a este metil y no a este, ¿sí? Vamos a empezar a nombrar desde acá. 2,4 dimetilhexano, igual de esta forma en donde tenemos más sustituyentes de este lado. Tenemos el 2,3,6 trimetilheptano. Regla 3. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes que conviene saber. Estos grupos son importantes saber, como por ejemplo el isopropilo, el tert-butilo, el isobutilo y el sec-butilo. Regla 4. El nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes, ordenados alfabéticamente y precedidos de sus respectivos localizadores, terminando con el nombre de la cadena principal. En este caso tenemos un halógeno en el carbono más cercano a este extremo, por lo tanto vamos a empezar a nombrar desde este lado. Tenemos el 2-bromo, 4-etil, 7-metiloctano. Acá tenemos un metil y un etil. Vamos a empezar por el etil. Por orden alfabético, entonces tenemos el 6-etil, 3-metil nonano. Acá tenemos más ejemplos para poder guiarnos a la hora de nombrar nuestros alcanos. Acá tenemos el isopropil, o también se lo puede llamar metiletil. Acá tenemos en la posición 4, entonces tenemos 4 metiletil o 4 isopropil, 5 metilpropil decano. Más ejemplos. Ahora vamos a ver los alquenos. Los alquenos u oleofinas son insaturados. Se caracterizan por tener uno o más dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Regla número 1. Los alquenos son hidrocarburos que corresponden a la fórmula CnH2n. Se nombran utilizando el mismo prefijo que para los alcanos,
por ejemplo met o et o prop o but, pero cambiando el sufijo ano por eno. En ese caso tenemos el eteno de 2 carbonos, de 3 carbonos el propeno, el 4 podemos tener 2 buteno y el ciclopenteno. Regla 2. Se toma como cadena principal la más larga, que contenga el doble enlace. En caso de tener varios dobles enlaces, se toma como cadena principal la que contiene el mayor número de dobles enlaces, aunque esta no sea la más larga. En este caso, tenemos entre el carbono 2 y 3 el doble enlace. Por lo tanto, nos queda, ya en el 5 tenemos un metil. Así que nos queda 5-metil, hept, 2-eno, o también podemos nombrarlo 5-metil, 2-hepteno. Lo mismo acá y acá. Regla 3. La numeración comienza por el extremo de la cadena que otorga al doble enlace el localizador más bajo posible. Los dobles enlaces tienen preferencia sobre los sustituyentes. En este caso, acá tenemos un halógeno, pero vamos a empezar a nombrar desde este lado ya que tenemos el doble enlace. Así que tenemos 4-bromo, 3-metil, pent, 1-eno o 4-bromo, 3-metil, 1-penteno. Acá también vamos a empezar a nombrar desde este lado ya que está más cerca del doble enlace, y lo mismo en esta molécula. Regla 4. Los alquenos pueden existir en forma de isómeros espaciales que se distinguen con la notación cis o trans. Acá tenemos un buteno, ¿sí?, que tiene la conformación cis, ya que los dos grupos funcionales metilos están del mismo lado de la molécula, del plano de la molécula. Y acá tenemos al trans buteno, 2 butenos, ya que están los grupos funcionales en lados opuestos al plano de la molécula. Acá también tenemos trans con respecto a los hidrógenos. Están en los lados opuestos y acá están en el mismo lado. Acá podemos encontrar muchos ejemplos para guiarnos, para poder dar nombres a las moléculas. Tenemos más ejemplos y en este caso particular podemos ver una molécula en que vamos a poder nombrarla tanto de este lado como de este, porque tenemos de la misma a la misma distancia, están equidistantes de uno y el otro extremo las ramificaciones, que son exactamente las mismas. Así que tenemos el 3,4 diisopropil, 2,5 dimetil ex 3-eno o dimetil 3-hexeno. Y acá tenemos más ejemplos. Ahora vamos a ver los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados cuya característica diferencial es la presencia de uno o más enlaces triples entre átomos de carbono. Los que tienen un solo triple enlace responden a la fórmula general CnH2n-2. Se nombran siguiendo las reglas igual que en alquenos, pero reemplazando la terminación por el sufijo -ino. Regla 1. Los alquinos responden a la fórmula CnH2n-2 y se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano o el eno del alquino con igual número de carbonos por ino. Así tenemos el etino, el propino con 3 y tenemos el 2-butino y el 1-butino. Podemos encontrarlo en una ubicación o en otra. Regla 2.
Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. Así nos queda el 3-octino, el 1-pentino y el 2-hexino, que también los podemos nombrar como están acá: oct 3-ino, pent 1-ino. Regla 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en diino, triino, etc. Así tenemos el octa 1,6-diino o 1,6-octadiino, 3-metil-hexa 1,5-diino o 3-metil 1,5-hexadiino. Regla 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo siguiente. Se toma como cadena principal la que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. Y 2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos, tiene preferencia el doble enlace. Si los compuestos tienen un doble enlace y un triple, se termina el nombre en eno-ino. Si tiene dos dobles y un triple, dieno-ino. Con dos triples y un doble, la terminación es eno-diino. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ep 5-eno 1-ino o 5-hepteno 1-ino. Acá tenemos más ejemplos. Y más ejemplos. Ahora vamos a ver los cicloalcanos. Los cicloalcanos son hidrocarburos de cadena cerrada, en los que los átomos de carbono se unen mediante uniones simples, formando anillos o ciclos. Para nombrarlos, se antepone el prefijo ciclo al nombre del alcano. Su fórmula general es CnH2n. Si bien los anillos de los cicloalcanos pueden tener desde 3 hasta un gran número de átomos de carbono, los más comunes son los anillos de 5 y 6 átomos. Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud. Si dos cadenas tienen la misma longitud, se toma como principal la más ramificada. Por ejemplo, tenemos al ciclopropano, al ciclobutano, al ciclopentano, al ciclohexano y al cicloheptano. Regla 2. La numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Si por ambos extremos hay sustituyentes a igual distancia, se tienen en cuenta el resto de sustituyentes del alcano. Así nos queda el metilciclopentano, etilciclohexano y propilciclooctano. Como ven, no es necesario ponerle el número 1, ya que donde tenemos nuestro único sustituyente es donde vamos a empezar a nombrar al ciclo. Regla 3. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes que conviene saber. Por ejemplo, el 1-bromo 3-metilciclopentano, 1-etil 2-metilciclohexano, 1-bromo 4-clorocicloheptano. Regla 4. El nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes, ordenados alfabéticamente y precedidos de sus respectivos localizadores, terminando con el nombre de la cadena principal. Acá tenemos 1-bromo, 2-etil, 4-metilciclohexano. En este caso tenemos un ciclooctano y tenemos un 1-etil, 2-fluoro,
4-metilciclooctano. Y acá tenemos más ejemplos con propanos, con butanos, con ciclohexanos y sustituyentes también con un ciclopropano y un ciclopentano. En este caso tenemos una cadena ramificada y en donde dos de las ramificaciones son ciclos. Entonces tenemos en este caso el 3-ciclohexil, 7-ciclopentil, 2-metil-nonano. Hidrocarburos aromáticos. La mayoría de los hidrocarburos aromáticos presenta estructuras cíclicas formadas por 6 átomos de carbono. Su representante más sencillo es el benceno, cuya fórmula molecular es C6H6 y denota gran insaturación. Los 6 átomos de carbono y los 6 de hidrógeno están situados en un mismo plano, formando los carbonos un hexágono regular. Las uniones entre carbonos son simples y dobles en forma alternada, es decir que no están determinados en un lugar, sino que van rotando, ya que tiene resonancia magnética, es decir, los dobles enlaces se encuentran deslocalizados. Los compuestos aromáticos son muy estables y no se comportan como alquenos con dobles enlaces múltiples. Nomenclatura. Regla 1. El benceno monosustituido se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno. En este caso tenemos el metilbenceno, el etilbenceno, el isopropilbenceno y el vinilbenceno. Regla 2. En bencenos disustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, meta y para. También pueden emplearse los localizadores 1,2, 1,3 o 1,4. Así tenemos el orto-dimetilbenceno o 1,2-dimetilbenceno. En este caso tenemos meta-etil-metilbenceno o 1,3, 1-etil, 3-metilbenceno. Y en este caso tenemos el para-isopropil metilbenceno. Regla 3. En bencenos con más de dos sustituyentes se enumera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Si varias numeraciones dan los mismos localizadores, se da preferencia al orden alfabético. En este caso nos queda 4-cloro, 2-etil, 1-metilbenceno, 1,4-dietil, 2-metilbenceno y acá tenemos 2-bromo, 1-cloro, 4-metilbenceno. Regla 4. Existen numerosos derivados del benceno con nombres comunes que conviene saber, como por ejemplo el tolueno, la anilina, el ácido benzoico, el fenol, el benzaldehído, el anisol, el estireno, el acetofenona, benzofenona y propiofenona. Acá tenemos más ejemplos para cuando tenemos que nombrar los ciclobencenos. Y acá, por ejemplo, tenemos un grupo nitro en la posición para. Así que tenemos para nitrofenol, ya que tenemos un grupo alcohol y un grupo nitro. Nombrando hidrocarburos. Para poner en práctica lo visto en la presentación, a continuación se adjuntan plantillas con los prefijos para comenzar a nombrar. Así un alcano de un átomo de carbono será metano, con 2 será etano. En el caso de tener que nombrar un alqueno, es igual pero con terminación eno. En caso de tener que nombrar alquinos, se usarán los mismos prefijos con la terminación ino.
Alcanos de cadena lineal tenemos los alcanos con su fórmula, el metano, etano, propano, etc. Y los alcanos de cadena cíclica. Según su número de carbono tenemos 3 ciclopropano, 4 cicloputano. Para la nomenclatura también necesitaremos saber nombrar los radicales o los grupos alquilos. Los grupos alquilos son conjuntos de átomos que vienen de quitar un átomo de hidrógeno a los hidrocarburos. Estos grupos se nombran cambiando la terminación ano del alcano por hilo. Así tenemos del metil, vamos a tener un grupo alquilo metilo, al cual le falta un hidrógeno. Del etil vamos a obtener el etilo, al cual también le falta su hidrógeno. Y así tenemos los demás grupos alquilos.